Conrad Kurz, El acechante nocturno, por Guy Haley. Capítulo 1. La oscuridad. Zahualza, de color gris cadavérico, orbitaba bajo la luz de una estrella enfermiza, un mundo desértico en un espacio desértico, desprovisto de asentamientos humanos y tan lejos de la iluminación del Astronomicon que probablemente quedaría así para siempre, sin ser de un tamaño significativo y sin un mínimo rastro de humedad. Zahualza no tenía nada por lo que ser colonizado, y, sin embargo, había quienes lo llamaban hogar. Los amos de la noche habían reclamado el mundo para sí mismos. Zahualza se adaptaba al temperamento de la octava legión, un lugar amargo y nacido del gas del fuego como el resto de los planetas, y con el potencial que eso implicaba, pero que flaqueó en las etapas finales de su desarrollo y nunca llegó a alcanzar el exultante florecimiento de la vida que mundos que giraban alrededor de soles más amables habían conseguido. Al igual que sus nuevos amos, como descendientes de padres deficientes que eran, el mundo estaba condenado a expresiones atrofiadas de potencial. Los amos de la noche tenían otro nombre para el planeta, dotados como estaban del don de nuestra mano de la poesía, y ese era Mundo Carroña. Los nostramanos eran mentirosos empedernidos, y la poesía es el arte del mentiroso. Zahualza era tan seco y polvoriento que no había nada que viviera para poder morir y poder convertirse en carroña, y nada que se alimentara de ellos si lo hacía. Ese estado sin vida agradó a su señor primarca, como una encarnación del orden que anhelaba. El orden floreció allí durante toda una eternidad. Nada cambió. Toda marca en la superficie del planeta con el tiempo era limpiada por vientos abióticos y el posar del polvo. Las dunas eran de arena gris, crecían y menguaban, hasta que llegaron los amos de la noche. Kurz era un cáncer, una criatura de anarquía. Mundo Carroña permaneció inmutable solo mientras estuvo deshabitado. Los amos de la noche trajeron a Zahualza el sórdido caos de Nostramo. La fortaleza que la octava legión construyó para su señor era el único lugar que albergaba vida. Un vasto castillo de roca negra decorado con los restos mortales de sus víctimas. Aunque de aspecto completamente sombrío, sus más repugnantes muestras del oficio del torturador eran ingeniosas en su macabra forma. 10.000 guerreros necesitaban cientos de miles de esclavos que forjaban sociedades brutales entre ellos bajo la tensión de sus amos. La legión existía en un estado de anarquía contenida. La disciplina se había desangrado hasta morir a causa de la guerra y la indiferencia. Desde hacía tan solo un puñado de décadas, y después de que el señor de la guerra fracasara en su intento de usurpar el trono del emperador, y hasta el punto de que la hermandad que tan solo tenían el nombre y la sangre compartían. Y esa era la última unión que se disolvía rápidamente en la locura de su padre. En el ingrato y seco Zahualza, los amos de la noche esperaban el final. Su padre iba a morir esa noche. En el voladizo una torre que se elevaba tan por encima de las desoladas llanuras que se mecía a causa de los constantes vientos, trabajaba un escultor. Tarareaba una melodía que pocas personas vivas reconocerían, la cancioncilla de un descerebrado mercader de un mundo roto décadas atrás. El escultor se detuvo y se alejó un momento para juzgar su obra, y no quedó contento. La figura no captaba bien los rasgos. Sí, estaba quieto y muerto en su trono, con los brazos agarrados a los restos de ese último con la tenacidad de hierro del rigor mortis, tal como lo hacía el hombre que representaba. La estatua era de tejido humano. La carne que la constituía la había obtenido de seres vivos y la empleaba como la arcilla de un escultor cuando lo consideraba oportuno. Al arte se le habían dedicado muchas horas de trabajo, sin prisas y con precisión, aunque a su creador le quedaban pocas horas de vida. Aun así, no estaba bien.
El escultor era el único ocupante vivo de la cámara. La oscuridad era tan completa como profunda, para que para cualquiera que no tuviera una visión calorífica o sobrenatural era impenetrable. El escultor tenía un poco de ambas. Nadie más que él habría podido ver en esa habitación. Él era un dios viviente, criado en un mundo de perpetuo crepúsculo, uno de los 20 hijos creados por un hombre que era más grande que todos ellos, y que era asimismo una especie de escultor. Se llamaba Konrad Kurz, y aunque tenía muchos dones concedidos por su padre, la cordura no estaba entre ellos. No, 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 dijo para su visión de amplio espectro. Su exhalación era una nube brillante en el aire helado. Era extraño. Había pensado Konrad Kurz en uno de sus momentos más cuerdos. El ya muerto Nostramo era a menudo sofocante. Anhelaba su oscuridad, pero el calor no lo echaba de menos. Ahora estaba desnudo, excepto por un pequeño manto de plumas negras que había visto mejores días, pero no sentía frío. ¡Así no es! Las pálidas manos manchadas de sangre arrancaban el rostro de la figura. No era original, así que se soltó fácilmente. Las limpias suturas que lo mantenían en su lugar se rompieron sin mucho esfuerzo por parte de Kurz. Deshechada, la cara cayó al suelo, donde empezó a congelarse. El hombre que formaba el núcleo de la estatua de carne de Kurz había estado vivo cuando el primarca comenzó, clavado y atornillado en su lugar, para ser biseccionado en el momento oportuno. Sus gritos habían animado la atmósfera hasta que, de manera egoísta por su parte, murió. Se había reemplazado gran parte de ese primer desafortunado. Sus brazos se habían alargado, con articulaciones adicionales. 4 piernas mal emparejadas se situaban allá donde habían estado las dos con las que había empezado. Había partido su torso y se le había empalmado una segunda columna vertebral. Su cabeza se había convertido en un conglomerado de 4 cráneos rotos y el silencio sustituía su voz. Kurz volvió a dar un paso atrás. Sus pies descalzos se movían lentamente sobre el suelo helado sin sentir molestias. Puso el mentón sobre su sangrienta mano y miró su trabajo con ojo crítico. Realmente no puedo capturar el rostro, concluyó con pesar. Sin embargo, lo recordaba con suficiente claridad. Era un primarca, e incluso tan maltrecho como él, no olvidaba nada. Pero cuando se trataba de capturar la cara que veía en su mente, ésta se le escapaba como si de sangre burbujeante que se colgaba por una alcantarilla se tratara. Frustrado, caminó de un lado a otro, deteniéndose para mirar desde varios ángulos. La cámara era grande. Había una ventana en lo alto de la pared que mantenía alejados los rayos de luz de las estrellas. El aire de Zahualza era suave y su sol débil, y no había suficiente luz en la superficie del mundo como para que la mayoría de los ojos pudieran ver algo en la noche. Pero Kurz encontraba la luz de las estrellas demasiado brillante como para poder soportarla, así que los cristales de la ventana eran un collage de vidrios teñidos de medianoche para bloquear la luz. La imagen que representaba el tenebroso diseño de la ventana era imposible de describir, incluso para él. Se podría considerar misericordioso, pues el cuadro era lo más perturbador, del tipo que, una vez visto, te perseguiría para siempre a altas horas de la madrugada, y era capaz de socavar hasta la mente más robusta. Para el hombre mortal, la habitación había sido un calabozo aterrador, lleno de un hedor a muerte. Ciego, y ese hombre había sentido a Kurz como una oscuridad en la oscuridad. Habían, había habido hombres mortales en la sala, y ya no conocían el miedo. Las paredes eran de piedra mezclada con huesos arrancados de un millar de aullantes víctimas,
El suelo era de hierro negro con patrones de líneas afiladas, cubiertos de sangre congelada. Brazos, piernas, torsos, cabezas, cerebros, corazones, tripas y mierda defecada de 2 docenas de mortales masacrados estaban esparcidos por todas partes, en algunos lugares formando montículos, y todos ellos colocados sin pensamiento ni razón. Tan solo eran la materia prima para la estatua de Kurz. Más cuerpos colgaban de ganchos colgados en las paredes, desiguales, restos de rostros atrapados en agonía de muerte. Tan solo había un Tan solo había un único espacio donde estaba limpio, un círculo alrededor de un atril de hierro con forma de alas de murciélago que sostenía un pesado libro encuadernado de piel humana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Kurz tamorileó su rostro con uña negra, suspiró y volvió al trabajo. Durante otra hora rasgó, desgarró y cosió, masticando la carne hasta ablandarla cuando lo necesitaba antes de presionar la goteante masilla en su lugar. Hablaba ocasionalmente mientras recogía los materiales del suelo. Las suaves silibancilas de las cuales el nostramano estaba considerablemente bendecido, creaban un susurro sobre la piedra y el hueso, silencioso y venenoso como las serpientes. Los rápidos mordiscos que daba cuando arrancaba la carne de los montones que formaban los restos de los cadáveres resonaban con fuerza. Su respiración era agitada. La- Era la cueva de un depredador, llena de sonidos del depredador, la morada de un león enfermo cercano a su muerte, pero aún más mortífera la causa de ello. Finalmente asintió con alivio. Creo que casi te tengo, padre, dijo y se puso a dar los últimos retoques. Le llevó un tiempo ajustar la cara que eligió al conglomerado de cráneos. La estiró calentándola con un tierno cuidado antes de tirar de ella con los dientes y las manos. Cuando juzgó que el tamaño de la cara era el correcto, la cosió en su lugar, dejándola tensa como la piel de un tambor. La piel robada se rebeló contra su nueva forma, tirando contra los siglos de pelo humano, pero se mantuvo en su lugar. Kurz dio un paso atrás y anunció con un complacido silbido que estaba satisfecho. Caminó lentamente hasta el lado más alejado de la habitación, se agachó frente a la figura y dobló sus largos brazos frente a él, de la misma forma que un murciélago cierra sus alas cuando descansa. Su forma se había vuelto más bestial desde los días de la gran traición. Sus dedos eran largos y agarrotados, la columna vertebral presionaba contra la piel de su espalda, sus costillas estaban arqueadas hacia arriba como los pilares de un techo abovedado, y, en los lugares más luminosos de la cámara, las telarañas que formaban sus venas eran visibles bajo su luz pálida. Esa era su corrupción, no era su culpa. Nada de esto lo era. La monstruosa estatua le miraba fijamente en un rígido silencio, con ojos que no veían, y una estirada y apretada boca que mostraba una sonrisa pesadumbrada. Bajo la sangre congelada que teñía el trono, el oro brillaba. Kurz esperó pacientemente a que la figura hablara. El tiempo avanzaba hacia la muerte del primarca. A diferencia del rápido fluir de los años en su larga vida, estas últimas horas se alargaban, largas y plácidas, como un río al acercarse a su unión con el mar. El tiempo que le quedaba pasaba lenta e inexorablemente, y, aunque se arrugaba con la turbulencia de los quizás, se dirigía hacia una indiscutible dirección. Iba a morir pronto, en ese palacio, esa noche, como siempre lo había sabido. Kurz no sentía ninguna impaciencia. Estaba tranquilo. ¡Padre! Llamó Kurz con una sonrisa malvada. La figura permaneció inmóvil. La compuesta mandíbula estaba cerrada y sus alargados labios estirados y tensos. Kurz esperó a que las palabras llegaran a su mente y esparcieran su tristeza por toda su destrozada alma.
Conrad Kurz, dijo finalmente cuando vio que la figura no decía nada, en absoluto. Kurz frunció el ceño y se rascó la oreja como si fuera un perro. No me gusta ese nombre. ¿Por qué me llamas así? ¿No dices nada? Pues que así sea. Conrad Kurz apiló un montón de miembros y se sentó encima de ellos. Entonces te voy a contar una historia, continuó. La de por qué eres un mal padre. Soltó una risilla nerviosa. Un tic le recorrió el codo izquierdo, subió por sus hombros y le atravesó el rostro. Terminó con una sacudida en el cuello que hizo que su sucio cabello negro se balanceara. Kurz gruñó enfadado por el movimiento involuntario, y cuando volvió a hablar lo hizo rápidamente, para que su discurso superara los espasmos. Ya sabes lo que va a pasar pronto. Inclinó la cabeza como si estuviera escuchando. Puedes oír el silencio. Este lugar nunca está tranquilo. ¡Nunca! ¿Sabes por qué? Preguntó de manera conspiratoria. Tú lo sabes. Te conozco. Tú lo sabes todo. Kurz baja el tono de su voz. Mis hijos lloran la proximidad de mi muerte. Me odian por no permitirles que lo impidan. Miró con disimulo a su alrededor hasta posarse sobre una caja torácica fusionada, mucho más grande de la que un hombre normal al otro lado de la habitación. Si intentaran detenerla, morirían, y ellos no quieren morir, así que no nos molestarán. Sonrió con satisfacción y después se tranquilizó. Conseguía mantener la máscara de cordura sobre su torturado rostro cuando hablaba con sus hijos, pero era difícil no mostrarlo aquí al hablar con su padre. Esto era mucho más íntimo. Sí, contestó respondiendo a sus pensamientos como si la escultura de carne fuera quien los hubiera expresado. Eres tú como padre y yo como hijo. Cuando somos padres debemos ser fuertes. Cuando somos hijos podemos ser débiles, porque nuestros propios padres son fuertes por nosotros. Creo que así es como se supone que debe ser. Parpadeó con unos ojos tan dilatados que el iris de una banda casi invisible y comprimida en la esclerótica y la pupila, la mueca de desprecios de Kurt desapareció. La expresión de su rostro se volvió abierta y avergonzada. En ese momento se mostró bello a pesar de la degeneración que sufría. Padre, este es mi confesionario. No espero que me perdones, dijo la última parte con una voz alta y rápido, por si la figura ofrecía su perdón. Y nunca podré perdonarte. Se inclinó hacia adelante. Su cabeza sobresalía sobre su cuello, que había crecido demasiado. Sus huesudos hombros se encorvaban por encima de su cabeza. Con el manto de plumas que cubría se asemejaba a las alas de un pájaro carroñero, posado sobre el cadáver que se alimentaba. Solo quiero que me escuches, le imploró en el silencio a su padre. Cuando no hubo respuesta, la mueca desapareció y su cabeza volvió a sacudirse. Kurz rió tontamente. Juntó las manos ante su rostro como una parodia de oración. Perdóname, padre, dijo un jadeante gótico alto. ¿Por qué he pecado? El acechante nocturno esperó la respuesta de su padre a su broma. Cuando vio que no recibía ninguna, frunció el ceño y dijo con irritación: ¿Debería enumerar tus fracasos? ¿Quieres que te diga por qué tus planes se marchitarán eternamente y no darán fruto en las vidas muertas de Terra? Ladeó su cabeza como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Cierto, sí, por supuesto, asintió. Mostró una sonrisa llena de dientes negros. Me estoy adelantando, y eso no es lo que pretendo. Escúchame, padre, por última vez. Este es mi evangelio, mis últimas palabras antes de la reivindicación final. Soltó una risita entre sus afilados dientes. Empecemos con cómo llegué hasta aquí, desde el rescate de la prisión en la que Sanguinius creyó conveniente meterme. Kurz se agachó.
Empecemos con el principio del fin.